Bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar la segunda parte de esta conferencia. Ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades de la aorta y de las arterias periféricas. Un servidor, doctor José Ramón Aspiri López, que soy profesor titular de la Facultad de Medicina, asignado al servicio de cardiología y además soy el coordinador de hemodinámica y cardiología intervencionista en este hospital. Vamos a empezar con el aneurisma de aorta. El aneurisma de aorta se define como una dilatación de un segmento arterial de más de 50% del segmento normal adyacente. Los diámetros normales de la aorta son los siguientes. En la ascendente es menor de 3 centímetros, en la aorta torácica descendente es menor de 2.5 centímetros y la aorta abdominal es menor de 2 centímetros. De acuerdo a la morfología, se puede clasificar en fusiformes cuando crecen a ambos lados de la aorta, como el que se ve en esta gráfica, saculares cuando crecen hacia un solo lado o pseudoaneurismas en donde es una ruptura parcial contenida únicamente por la adventicia. Y la clasificación anatómica es en abdominales y torácicos. Como les dije, el aneurisma de aorta abdominal se define pues con un incremento a más de 3 centímetros del diámetro de la aorta. Su prevalencia es de 3% en personas de más de 50 años, puede llegar a ser hasta 7% en hombres de más de 65 años con antecedente de tabaquismo y en las mujeres es bastante menos, 1%. La etiología principal es el tabaquismo y la aterosclerosis. Existe una predisposición genética en un 28% de las personas asociadas al gen de la procolágena 3. El cuadro clínico generalmente cursan asintomáticos, pero cuando llegan a tener dolor por crecimiento progresivo es dolor lumbar, claudicación o bien puede ser un hallazgo accidental a la hora de hacer algún ultrasonido de abdomen, un TAC o durante una exploración física en la palpación del abdomen. El diagnóstico clínico se hace por una masa pulsátil y por imagen se hace con ultrasonido, con un TAC o con una angiografía. Es importante conocer el concepto de la ruptura inminente, que es cuando la persona se sabe que tiene un aneurisma y va teniendo dolor progresivo. Esos pacientes tienen una ruptura inminente y puede ser causante de la muerte. Y bien puede tener una ruptura. En ese caso el paciente desarrolla dolor abdominal o dolor lumbar, hipotensión y frecuentemente causa la muerte. El pronóstico de estos pacientes depende de la tendencia a la ruptura. La mayoría de los aneurismas se expanden y el riesgo aumenta acorde al tamaño. Por ejemplo, cuando tiene menos de 4 centímetros, la posibilidad de que se rompa es menor al 2%, pero cuando tiene más de 5 centímetros, existe un 22% de ruptura a 2 años, con un riesgo anual, cuando tienen entre 5 y 6 centímetros, de 6.5%. Entonces, básicamente podemos pensar que el riesgo de ruptura es cercano al 5% por año, cuando están más de 5 centímetros. Si se rompe el aneurisma, tienen 80% de mortalidad, incluyendo 50% de mortalidad de los que llegan a hacérseles cirugía en estas circunstancias. El tratamiento antes de la ruptura es médico a base de beta bloqueadores, vasodilatadores y el manejo integral de los factores de riesgo cardiovascular que ya hablamos previamente. Puede ser quirúrgico en caso de que tenga crecimiento, hipoperfusión o compresión de diversos órganos. Y en aneurismas de más de 5 centímetros se recomienda la reparación. En los menores de 4 centímetros se recomienda el monitoreo, ya sea ultrasonográfico o por tomografía computarizada, más o menos cada 6 meses, porque el crecimiento es relativamente lento. En cuanto al tratamiento, debo de enfatizar con este estudio, que ya también es un estudio clásico publicado en Lancet en 2004, hace 15 años, en donde se aleatorizaron 1,082 pacientes en 41 hospitales británicos con aneurismas grandes de 6.5 centímetros o más, y esta es la mortalidad a 30 días. La reparación endovascular tuvo una mortalidad de 2% y la cirugía abierta una mortalidad de 5%, para una reducción en el riesgo relativo de 67% y un valor de P de 0.007 altamente significativo desde el punto de vista estadístico. Es decir, actualmente no hay absolutamente ninguna duda
que el tratamiento endovascular es mejor que la reparación abierta. Entonces, nada más se reparan los que no son candidatos por características anatómicas a la reparación endovascular. Y este es un ejemplo de una persona que tiene un aneurisma. Noten ustedes que no tiene la arteria renal derecha por una nefrectomía previa debido a que el paciente tenía cáncer de riñón. Era un abdomen hostil y esa fue la indicación principal de hacerlo endovascular. Aquí estamos haciendo una angiografía tanto de la aorta abdominal como de los vasos ilíacos, vasos pélvicos. Y en esta serie de transparencias se ejemplifica cómo metemos un dispositivo para aislar o excluir el aneurisma y progresivamente lo vamos entregando. Posteriormente entramos en la cuarta inserto del lado derecho. Se ve que está un alambre guía entrando por la pierna contralateral y ponemos la segunda pierna del pantalón que terminamos haciendo. Y esta es la reparación endovascular en donde quedó excluido completamente el aneurisma. La aneurisma de aorta torácica constituye el 10% de las autopsias. La etiología más frecuente es la degeneración quística de la media. Hay dos tipos de aneurismas: los aneurismas verdaderos, que ocupan el 70% de las veces, que generalmente son por aterosclerosis o por hipertensión arterial, y los pseudoaneurismas, que son bastante peligrosos, que ocupan el 30% de los casos, que pueden ser traumáticos, infecciosos, y estos infecciosos se les llama micóticos, aunque no tenga nada que ver con que sea por infecciones por hongos. Generalmente son infecciones por estafilococo, por estreptococo, por otras bacterias, las que lo causan, aunque no sean por hongos, como quiera se llaman micóticos. El cuadro clínico generalmente es asintomático. Pueden llegar a tener dolor torácico o insuficiencia vascular de ya sea los brazos, las arterias que van al abdomen. Pueden tener insuficiencia aórtica, embolias distales o compresión. El diagnóstico generalmente se hace por imagen, que puede ser por un ecocardiograma, una radiografía de tórax o un angiotac. Y el tratamiento en los aneurismas de aórtica torácica ascendente es la cirugía de Bentall, que es un tubo valvulado y se reimplantan las coronarias, y en ocasiones en la aorta torácica descendente, después de la subclavia, se puede poner una endoprótesis. Otras etiologías del aneurisma de aórtica torácica es la sífilis, que el 90% de las veces ocurre en el arco y es un sitio muy infrecuente para otras etiologías, de tal manera que cuando vean ustedes un aneurisma de arco aórtico, deben de pensar en la posibilidad de una aortitis sifilítica. La tuberculosis por diseminación ganglionar o iliar o bien por abscesos. Como les decía, los aneurismas micóticos, que pueden ser por estafilococo, estreptococo, salmonela, y generalmente son en placas en diversos sitios de la aorta saculares. Las vasculitides, como la enfermedad de Takayasu, la arteritis de células gigantes, que afectan principalmente el arco aórtico y la aorta torácica descendente. Las espondiloartropatías seronegativas, como son la espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, síndrome de Behçet, síndrome de Reiter y artritis psoriásica, que todas ellas afectan la aorta torácica descendente. Los traumáticos, que generalmente son distales al ligamento arterioso, que generalmente son inmediatamente después de la subclavia izquierda. Y los congénitos, que son asociados a válvula aórtica bivalva y coartación de la aorta. Este es un ejemplo de un individuo de 42, 43 años de edad que durante su adolescencia tuvo un accidente automovilístico y le pasó de largo. A los 40 años de edad, 42, tuvo una neumonía, se le tomó una radiografía de tórax y se demostró un ensanchamiento de la aorta torácica, y ese es el motivo por el cual fue enviado conmigo. Demostramos este aneurisma de aorta torácica descendente, es un aneurisma traumático, el cual fue excluido con esta técnica endovascular, en donde pusimos una endoprótesis desde la subclavia izquierda distal, cubriendo la aorta torácica con una extensión, la aorta torácica descendente. Aquí lo podemos ver en el TAC, en esta reconstrucción, tanto bidimensional en la parte izquierda como tridimensional en la parte derecha, el aneurisma calcificado y que está completamente excluido. El paciente ha evolucionado satisfactoriamente en el tiempo. Hablemos ahora de la enfermedad oclusiva de la aorta. Se localiza habitualmente debajo de las arterias renales y se extiende hasta las ilíacas.
Su cuadro clínico característicamente es la claudicación y el sitio de la claudicación va a depender del sitio que esté ocluido. Por ejemplo, cuando tienes la aorta inmediatamente por debajo de las renales, vas a tener claudicación de la espalda, de los glúteos y de los muslos. Y se puede asociar a disfunción eréctil en lo que se conoce como el síndrome de Ehlers, con claudicación más disfunción eréctil. Esta enfermedad oclusiva de la aorta afecta más a hombres que a mujeres. El tratamiento médico incluye el manejo integral de la aterotrombosis y de los factores de riesgo cardiovascular que fueron mencionados previamente. Y en algunos casos se requerirá revascularización, que puede ser por cirugía de bypass aortoilíaco o aorto bifemoral, o como más frecuentemente lo hacemos en la actualidad, reparación endovascular a base de stents o endoprótesis. Es muy importante comprender el concepto del índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es la relación aritmética, una división, entre la presión sistólica del tobillo y la presión sistólica del brazo. Como lo pueden ver aquí en este monito, deben ustedes de tomar la presión en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, y la presión en la arteria pedia y la tibial posterior, que preferiblemente deben de hacerse con un Doppler de bolsillo. Estos dispositivos son sumamente económicos en la actualidad, cuestan aproximadamente $1,000 y puedes tomar con el Doppler la presión sistólica de la pedia y de la tibial posterior. Después vamos a tomar la más alta de todas ellas, de los pies, y se divide entre la más alta de los ambos brazos. Lo normal es que tengas arriba de 0.9, es decir, que la presión de las piernas sea al menos 90% de la presión de los brazos. Entre 0.71 y 0.9 se habla de una obstrucción leve, 0.41 a 0.70 obstrucción moderada y abajo de 0.40 es una obstrucción severa. Podemos hacer también este tipo de estudios que son mucho más sofisticados, viendo el índice de pulsatilidad y la velocidad de tránsito y viendo en los diferentes segmentos las presiones para buscar caídas de presión de más de 30 milímetros de mercurio que no se identifican en el sitio en donde esté la obstrucción. Además, con los índices de pulsatilidad en la gráfica de arriba a la derecha, verán ustedes que hay una codificación en color y ven ustedes que está de color negro la aorta y las ilíacas, muy probablemente porque en ese sitio está la obstrucción, que en la parte de abajo a la derecha se reproduce cuando subimos al paciente a la banda y le medimos la presión nuevamente en los pies. Vemos una caída profunda y simétrica de la presión del pie izquierdo en rojo y del pie derecho en azul, y es simétrica. Y cuando es tan simétrica la caída, lo más probable es que la obstrucción esté en la aorta. En la parte de abajo a la izquierda van a ver ustedes el aortograma, en donde el paciente tenía una enfermedad aortoilíaca crítica en la bifurcación. Ahí está, este es un acercamiento en el aortograma abdominal y esto fue lo que hicimos. Pasamos 2 guías, entramos a través de los 2 lados, inflamos 2 balones simultáneamente, posteriormente pasamos 2 stents y realizamos el implante de ambos stents haciendo una neocarina, y esto es cómo estaba inicialmente y cómo quedó después del implante de 2 stents con la formación de una neocarina. Y este es el tratamiento habitual de este tipo de enfermedad, bastante más simple, con mucha menos morbilidad que una cirugía abierta. Hablemos ahora del siguiente tema, que es la disección aórtica. La disección aórtica es la ruptura de la íntima, que en el lado derecho generalmente ocurre en la aorta ascendente y puede ser a nivel del ligamento arterioso, o sea, a nivel de la subclavia, y habitualmente eso lleva hasta la aorta descendente. Su incidencia es relativamente baja, 2.9 por cada 100,000 habitantes por año, pero es causante de 1 de cada 10,000 admisiones hospitalarias y es causante de 1 de cada 350 autopsias. Entonces, como pueden ver ustedes, es infrecuente porque es muy pocas veces vista en la población, causa relativamente más admisiones hospitalarias, pero tiene muy alta mortalidad porque es causante de muchas autopsias.
Es más frecuente en el hombre que en las mujeres en una relación 2:1 entre la quinta y la sexta década de la vida. Tiene algunas variantes que se les han llamado síndromes aórticos agudos junto con la disección aórtica, que son el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Hay factores condicionantes, de los cuales el más importante es la hipertensión arterial, que se alcanza a ver hasta en 70% de las personas con este problema. Y también la necrosis quística de la media. El cuadro clínico es un cuadro de dolor agudo incapacitante. Los pacientes están gritando, se revuelcan en la cama del dolor, no hay ninguna posición que los alivie, no hay medicamentos que se los quite el dolor. Es bastante dramático el cuadro clínico de estos pacientes. Y frecuentemente también tienen síntomas oclusivos, que pueden ser carotidios, los brazos, la presión más baja en un lado, una isquemia cerebral transitoria, isquemia abdominal, isquemia renal, dependiendo de las arterias que estén afectadas en la disección. El diagnóstico se hace habitualmente por un angiotac, a veces por una resonancia nuclear magnética, que estos tienen sensibilidad y especificidad mayores al 90%. En la actualidad, debido a la velocidad con la que se puede hacer, es mejor hacerlo por angiotomografía computarizada. El eco transesofágico también es útil, sobre todo en la disección de aorta torácica ascendente, a veces en la descendente, pero siempre se atraviesa el bronquio y se atraviesa la tráquea, y a veces no podemos obtener una imagen ideal de la aorta. El tratamiento médico inicial de estos pacientes es con betabloqueadores y vasodilatadores, y las disecciones distales, que se les llama las disecciones abdominales o de aorta torácica descendente, estables, que no tienen síntomas oclusivos, llegan a tener una mortalidad de entre 15 y 20%. Las que son inestables llegan a tener 100% de mortalidad. Se les llama agudas cuando tienen menos de 2 semanas, crónicas cuando tienen más de 2 semanas. Como les dije, la edad es más frecuente entre 60 y 70, más en hombres que en mujeres. Casi siempre hay historia de hipertensión, pero puede haber Marfan, aorta bicúspide, puede ser iatrógena durante un cateterismo cardíaco o también por una cirugía cardíaca. Y como les dije, el cuadro clínico es el dolor y los síntomas asociados a la afectación vascular en otros territorios, como insuficiencia aórtica, infarto del miocardio, síncope, evento vascular cerebral, isquemia mesentérica o de los miembros inferiores. Hay 2 clasificaciones principales, la clasificación de Stanford y la clasificación de DeBakey. La clasificación de Stanford la divide en proximal y distal, y siempre toma en cuenta que tengas una disección en la aorta torácica ascendente. Puede ser aislada en la ascendente o puede ser ascendente y descendente, pero siempre toma en cuenta que sea en la aorta torácica ascendente. La B de Stanford es distal a la subclavia, aorta torácica descendente, y puede correrse hasta la aorta abdominal. En cambio, la de DeBakey le llama DeBakey tipo 1 cuando es aorta torácica ascendente y descendente, tipo 2 cuando es únicamente la ascendente y tipo 3 cuando es únicamente la descendente. Estas clasificaciones son muy útiles para la decisión terapéutica entre quirúrgica, hacer un vental, poner múltiples endoprótesis, etc. El tratamiento de la disección aórtica inicial es el tratamiento médico y debemos de darle un beta bloqueador intravenoso, que puede ser el abetalol, el esmolol. Debe de darse un vasodilatador para bajar la presión. Es importante que estos pacientes tengan la presión baja, dado que la hipertensión es el principal condicionante para la extensión de la misma disección. Y aquí podemos utilizar el nitroprusiato de sodio o el diltiazem intravenoso. El tratamiento definitivo tendrá que decidirse entre una cirugía abierta o una reparación endovascular. A veces los pacientes tienen un hematoma que puede verse entre el 25 y el 50%, y estos hematomas pueden llegar a progresar hacia la disección. Inicialmente deberá de hacerse un manejo conservador, y si progresa el hematoma habrá que hacer un tratamiento invasivo. Este es un paciente con una disección Stanford tipo B, una disección distal a la subclavia izquierda, que la reparamos mediante 3 endoprótesis, y ahí ven los cortes transversales y en la parte del centro ven la reconstrucción de toda la aorta, y van a ver en los recuadros que están a los lados los diámetros diferentes en las
diversos sitios en donde tiene endoprótesis. En este caso, pusimos 2 endoprótesis torácicas, dejamos libres todos los vasos abdominales, tronco celíaco, mesentérica superior y ambas renales, y posteriormente ocluimos la mesentérica inferior con una endoprótesis abdominal con 2 extensiones hacia las ilíacas. Un caso bastante complejo. Actualmente está en espera para una endoprótesis valvular aórtica porque además tiene estenosis aórtica. Este es el caso de un individuo que se presentó por síncope y en realidad lo que tenía en esta reconstrucción tridimensional es una gran disección que vean ustedes que se extiende de la aorta, que está en color amarillo, y ven la parte superior de la aorta que está como de color rosa. Es una disección que va desde la aorta torácica ascendente y que llega hasta la aorta torácica descendente. Asociado a ello, esta persona tenía insuficiencia aórtica con datos de insuficiencia cardíaca secundaria a la misma. El paciente fue tratado con una cirugía de Bentall, en donde se le puso un tubo valvulado y se reimplantaron las arterias coronarias. Incidentalmente se le encontró durante la toracotomía un nódulo pulmonar que resultó ser un carcinoma de células escamosas y se le hizo una lobectomía y quedó curado de ambas situaciones. El paciente evolucionó satisfactoriamente. ¿Cuál es el pronóstico de la disección aórtica? La mortalidad sin tratamiento es de 1% por hora. Es una de esas situaciones en las cuales es crucial actuar rápidamente. Pueden tener complicaciones tardías como insuficiencia aórtica, ruptura o una nueva disección cuando se decide darles tratamiento médico. Cuando se llega a pensar en que el paciente esté estable y que puede recibir únicamente tratamiento médico, deberá seguir con beta bloqueadores más inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y posiblemente amlodipina con hidroclorotiazida. Es decir, un tratamiento antihipertensivo profundo y un tratamiento inotrópico negativo para disminuir la contractilidad y la fuerza tensil hacia la aorta. La meta es que la presión arterial esté a menos de 120 de sistólica. El riesgo mayor de una nueva ruptura es en los primeros 2 años y el seguimiento se debe hacer en estos pacientes con un angiotac cada 6 meses por los primeros 2 años y luego anual. Cambiamos de tema y ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad arterial oclusiva periférica. Esta se define como un índice tobillo-brazo de menos de 0.9, de acuerdo a la gráfica que les presenté previamente de cómo tomar el índice tobillo-brazo. La prevalencia en la población general es de 4.3%. Se dice que es entre 20 y 30% en personas diabéticas y 14% en personas mayores de 70 años. Debo mencionarles que estamos haciendo un estudio prospectivo para encontrar la prevalencia de aneurisma de aorta abdominal y de enfermedad arterial periférica en población mexicana adulta. Los criterios de inclusión son mayores de 65 años. Actualmente ya no estamos reclutando diabéticos porque se llegó a la cuota de 30%, ni mujeres porque también era la cuota de 30%. Si ustedes tienen alguna persona que conozcan de más de 65 años de edad y que tenga algún factor de riesgo cardiovascular conocido, hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes, etcétera, cualquier factor de riesgo cardiovascular, por favor pónganse en contacto conmigo. El estudio es muy sencillo, se hace un ultrasonido de abdomen y se mide el índice tobillo-brazo. Con este estudio, que hasta la actualidad llevamos aproximadamente 500 pacientes reclutados, hemos encontrado que la prevalencia con esas características en nuestro medio es de 17% de enfermedad arterial oclusiva periférica, definida como un índice tobillo-brazo de menos de 0.9. El 95% de estos pacientes tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular, una tercera parte tienen cardiopatía isquémica, una cuarta parte tienen enfermedad carotidia y el tabaquismo causa 2 a 3 veces más enfermedad arterial oclusiva periférica que cardiopatía isquémica. Esta gráfica contiene una información que es muy importante. Permeará y leerán ustedes entre líneas que una persona que tiene enfermedad arterial oclusiva periférica es la manifestación de una enfermedad panvascular, es decir, tienen enfermedad en otras arterias y ustedes están obligados a buscar la enfermedad en otros territorios vasculares a través de un Doppler carotidio, a lo mejor una prueba de esfuerzo, un angiotac coronario, mínimo un calcio coronario, buscar enfermedad en las arterias renales con un ultrasonido. Entonces es muy importante entender que esta enfermedad es panvascular.
quiero mostrarles los llamados mitos de la enfermedad arterial oclusiva periférica. Y vemos en la parte central, en amarillo, en la parte de arriba, que por cada 100 pacientes que tienen claudicación intermitente y que van a ver al médico, al menos otros 300 tienen enfermedad arterial oclusiva periférica sintomática y otros 100 tienen claudicación, pero no van a ver al médico. Y podemos entonces dividir la transparencia en la parte de abajo en dos áreas. En celeste es el desenlace de la extremidad y en verde es el desenlace sistémico. ¿Qué le pasa al individuo? Veamos el desenlace de la extremidad. De los que llegaron claudicando, 75% se estabilizan o mejoran y solamente 25% se deterioran. Y de ese 25%, únicamente 5% requerirán una intervención y 2% requerirán una amputación mayor, llámese transfemoral o una por debajo de la rodilla o inmediatamente por arriba de la rodilla, que son amputaciones mayores. Por otra parte, el desenlace sistémico, vamos a ver que va a haber 30 muertes en los siguientes 5 años de cada 100 claudicantes que llegan con nosotros, es decir, una mortalidad del 30%. De ese 30%, 16 van a ser cardíacas, 4 cerebrales, 3 por otras causas vasculares y únicamente 7 por causas no vasculares. Va a haber 5 a 10% de eventos cardiovasculares no fatales en los siguientes 5 años y únicamente la mitad van a estar vivos a los siguientes 5 años. Es decir, esta enfermedad es un marcador serio de morbimortalidad cardiovascular. El síntoma principal, si recordemos en sus clases de propedéuticas, eran las 6P de Pratt. Las 6P vienen en inglés, que es pain, que es dolor, pallor, que es palidez, pulse loss, que es pérdida de los pulsos, paresthesia, que son las parestesias, parálisis, y polar sensation, que le acomodaron ahí, que quiere decir hipotermia. Entonces, estas son las 6P de Pratt clásicas del paciente que tiene claudicación intermitente y enfermedad arterial oclusiva periférica. Los datos clave en la historia clínica: el síntoma pivote es la claudicación intermitente, dolor cuando caminan, con un índice de claudicación progresivo. Esto quiere decir que conforme pase el tiempo, el individuo va a poder caminar cada vez menos y menos antes de empezar a desarrollar el dolor. Ustedes deben de documentar el lugar anatómico del dolor, si le duelen las pantorrillas, los muslos, los glúteos, la distancia al inicio de claudicación, la distancia a la suspensión de la claudicación y el tiempo de la recuperación. Van a notar que cada vez el tiempo de recuperación dura más, la duración de la marcha es menor, el tiempo a suspender la marcha es menor. Eso es el índice de claudicación progresiva. Ustedes deben de buscar siempre indicadores y marcadores de aterosclerosis sistémica, que es lo que les estoy diciendo, que esto es una enfermedad panvascular, como cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, hipertensión y diabetes. Y deben de inspeccionar coloración, fenómenos tróficos, pérdida de tejido, deformación osteoligamentaria y úlceras. Hay una serie de diagnósticos diferenciales del paciente que claudica y frecuentemente es difícil hacer el diagnóstico diferencial porque la población que tiene enfermedad arterial oclusiva periférica frecuentemente también tiene otras enfermedades que imbrincan su sintomatología. Por ejemplo, pues bueno, la causa más frecuente la más frecuente es la aterosclerosis. Bueno, no sé, no es la más frecuente, no es cierto. Es una de las causas más frecuentes. El embolismo trombótico y ateromatoso, la arteritis y las vasculitis, síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea, que lo pueden ver ustedes en deportistas de alto rendimiento, en ciclistas, en donde la poplitea se atrapa en la fascia donde entra entre los dos gemelos. Estenosis del canal lumbar, esta posiblemente sea la causa más frecuente más allá de la aterosclerosis, en donde el canal lumbar se hace estrecho y va obstruyendo los nervios que van hacia las piernas. Las radiculopatías, la enfermedad articular degenerativa, que también es muy frecuente, tanto en rodilla como en cadera, que esto es una causa muy frecuente de dolor y de claudicación del paciente. Quiste de Baker, medicamentos como la ergotamina y la gangrena venosa llamada flegmasia cerulea dolens,
en los pacientes que desarrollan trombosis venosa profunda con edema importante. Entonces, noten ustedes que a veces puedes tener varias de estas enfermedades. Por ejemplo, si es diabético, puede tener tranquilamente una neuropatía periférica somatosensorial, más aterosclerosis, más estenosis del canal lumbar estrecho, más enfermedad articular degenerativa. Y entonces tienes que buscar las diferentes causas y encontrar cuál de ellas es la que es más profunda para que sea la causante de la claudicación. Nos ayuda mucho el hacerles un índice tobillo-brazo después de una caminata. Y este es un ejemplo de ello, en donde hay una caída profunda del índice tobillo-brazo en esta persona después de caminar durante 5 minutos en una banda, a 1.7 millas por hora. Hay dos clasificaciones clínicas que son muy útiles. La clasificación de Fontaine, muy sencilla, que esta la deben de conocer todos ustedes. Etapa 1, el paciente es asintomático, pero el índice tobillo-brazo está disminuido. En la etapa 2, el paciente tiene claudicación intermitente. En la etapa 3, el individuo tiene dolor de reposo. Y en la etapa 4, tiene necrosis tisular focal. La segunda clasificación es la clasificación clínica de Rutherford, que es conveniente que la conozcan, pero es difícil que se la aprendan de memoria. Yo la traigo en una tablita que tengo ahí a un lado de mi escritorio, en donde podemos ver al paciente con los mismos grados de claudicación y dolores, pero en este caso se asocia a la medición de las presiones en los tobillos. Entonces es muy importante porque junta la característica clínica de la sintomatología con las características de la exploración física. Entonces, por ejemplo, podemos ver esta pérdida de tejido. Este paciente tiene un Rutherford 2, nivel 5, con pérdida de tejido focal, y este individuo tiene una gran pérdida de tejido en donde muy probablemente la extremidad sea insalvable. El tratamiento de la isquemia crónica estable de los miembros inferiores incluye, primero, el control de los factores de riesgo, haciendo un énfasis en la suspensión permanente y total del tabaco. Cada vez que vean un paciente con estas características, cada vez que revisen un claudicador, cada vez que revisen a una persona con cardiopatía isquémica, siempre pregúntenle, ¿sigue fumando? ¿Dejó de fumar? Y si sigue fumando, que nunca más vuelva a fumar. Envíenlos a programas para estas adicciones. Hay programas con psiquiatras, hay programas incluso de hipnosis que son bastante útiles y que les sugiero que los utilicen. La piedra angular del tratamiento de la isquemia es el ejercicio. El ejercicio preferiblemente debe ser en banda, llegando al punto de claudicación máxima, se suspende hasta que se quite el dolor, lo reinicia posteriormente hasta que junte un total de 30 minutos. Y esto debe de hacerse mínimo 3 veces a la semana por mínimo 6 meses seguidos. Esto genera circulación colateral y disminuye la claudicación y mejora el tiempo de marcha y la distancia de la marcha. El único fármaco aprobado por la FDA para tratamiento de la claudicación intermitente es el cilostazol, en dosis de 50 a 100 miligramos, que se utiliza 2 veces al día, y esto mejora la distancia de la caminata hasta 50%. Es importante recordar que está contraindicado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. El resto de tratamiento que se debe de dar es el propio para la modificación de los factores de riesgo: aspirina, posiblemente clopidogrel y estatinas. Y en pacientes claudicadores o en pacientes que ya fueron revascularizados, hay que recordar el estudio COMPASS. El estudio COMPASS fue publicado hace 1 año y medio, 2 años, en donde a pacientes con enfermedad arterial oclusiva periférica se les trató y que tenían claudicación y que ya habían sido revascularizados o incluso amputados, se les administró aspirina 100 miligramos al día más rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día, y hubo una reducción de la mortalidad de 17% a la vuelta de 2 años. Con esto fue aprobado y recientemente tiene aprobación en nuestro país con esta indicación. Entonces, con esta transparencia termino. Espero que el panorama de la enfermedad arterial oclusiva periférica les haya quedado un poco más claro. Muchas gracias.